Me llamo Clara y durante años pensé que lo tenía todo bajo control. Mi vida era predecible, ordenada y casi siempre silenciosa. Vivía con Nacho, mi marido, desde hacía más de una década. No éramos la pareja más apasionada del mundo, pero funcionábamos a nuestra manera. Cada viernes por la noche organizábamos pequeñas cenas con amigos, una tradición no escrita que servía de excusa para reír un poco, abrir un buen vino y fingir que aún éramos jóvenes y despreocupados. Aquella noche habíamos invitado a Laura y a su pareja, Sergio. Llevaban juntos algo más de un año. Ella era una amiga de toda la vida, divertida, impulsiva, siempre con una historia entre manos. Él más discreto, más observador, un tipo que sabía estar en segundo plano hasta que dejaba de estarlo. La velada comenzó como cualquier otra. Velas encendidas, mantel limpio, platos servidos con esmero y una botella de tinto que prometía desaparecer antes del postre. Laura hablaba sin parar, como siempre. Nacho asentía metido en la conversación y yo me ocupaba de que todo fluyera. Pero cada vez que entraba o salía de la cocina, sentía los ojos de Sergio clavados en mí. No de forma invasiva, era una mirada distinta, tranquila, pero persistente, como si no estuviese mirando cómo me movía, sino quién era cuando nadie más me observaba. Durante el postre, Laura pidió salir a fumar a la terraza. Nacho la acompañó. Se habían ensado en un debate sobre películas y como ambos eran incapaces de dar un tema por zanjado, se perdieron en la noche. Sergio y yo nos quedamos solos en el salón. Me limité a recoger los platos, disimulando el nerviosismo, pero al girarme, él seguía allí con la copa en la mano observándome. ¿Siempre estás pendiente de todos? Swing preguntó de pronto. ¿Cómo dices? ¿Que si te permites disfrutar alguna vez o siempre estás midiendo que todo funcione? Me detuve. Era una pregunta simple, pero no me la habían hecho nunca. No así. Supongo que soy de las que cuidan los detalles. Respondí sin mirarle directamente. Ya. Pero, ¿quién cuida de ti? Sus palabras cayeron como una piedra en mitad del vino, directas, inesperadas. No supe qué responder porque era cierto, porque nadie me lo había preguntado nunca y porque en ese momento yo tampoco sabía la respuesta. El resto de la noche pasó sin sobresaltos. Reímos, brindamos, les acompañamos hasta la puerta. Un par de besos en las mejillas. Promesas de repetir, nada fuera de lo habitual, pero al cerrar la puerta supe que algo se había movido dentro de mí. No fue una mirada lasciva ni un roce intencionado. Fue una frase, una pregunta, una voz que había encontrado justo el hueco donde más me dolía. Y esa noche, mientras Nacho dormía a mi lado, yo repetía mentalmente sus palabras. ¿Y quién cuida de ti? Pasaron varios días desde aquella cena. Nacho no comentó nada. Para él había sido una noche más. Buena comida, charla distendida y el típico cansancio del vino al final. Pero para mí algo había quedado flotando, algo que no se marchaba. Me costaba reconocerlo, pero la pregunta de Sergio me perseguía. ¿Quién cuida de ti? Era una frase simple, casi inofensiva, pero había golpeado un punto ciego, un lugar que ni siquiera yo sabía que estaba expuesto. Empecé a pensar más de la cuenta, a revisar mi forma de estar en el mundo, siempre servicial, siempre disponible, siempre la anfitriona perfecta y por dentro vacía. Un miércoles por la tarde, Laura me escribió: ¿te apetece tomar algo el viernes? Sergio tiene una exposición en una galería nueva. Podríamos ir los 4. No sabía que Sergio pintaba. O tal vez si me lo habían contado, pero lo había olvidado. Acepté casi por inercia. Nacho también era nuestro plan habitual. Viernes social, sábado de sofá. Lo que no esperaba era que al llegar a la galería, Sergio se acercara a mí como si no hubieran pasado días, como si hubiera seguido la conversación desde entonces. ¿Has pensado en lo que te pregunté? Susurró cuando Laura y Nacho se adelantaron a ver una escultura. ¿A qué viene eso ahora? A que la respuesta, sea cual sea,
No parece darte paz. Me quedé callada. Había gente alrededor, música suave, copas en bandejas que iban y venían, pero de repente nada de eso existía. Solo él y yo y esa sensación de ser vista por dentro. La exposición era interesante, pero yo apenas miraba los cuadros. Solo le observaba a él cómo hablaba con los demás, cómo se movía con naturalidad, cómo su mirada volvía una y otra vez hacia mí. No con descaro, sino con intención. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si leyera el mapa emocional que había dejado trazado en la cena anterior. Cuando terminamos, Laura propuso ir a tomar algo más. Nacho, como siempre, prefirió volver a casa. Estaba cansado, dijo. Yo dudé, y fue entonces cuando Sergio intervino. Puedo llevar a Clara, si os parece. Luego la dejo en casa. Mi marido no lo pensó 2 veces. Perfecto, así no conduces cansada, me dijo dándome un beso en la mejilla. Y así de repente me encontré sola con Sergio en su coche. De noche, por calles tranquilas, sin un plan, pero con todas las posibilidades abiertas. ¿Te fías de mí?, me preguntó mientras conducía. No lo sé, quizás no se trata de fiarse de ti, sino de mí. Sonrió y no dijo nada más. Puso música baja, un tema instrumental. El silencio entre nosotros no era incómodo, era una conversación en sí misma. Nos detuvimos en un mirador, uno de esos lugares que parecen inventados para encuentros que no deben ser contados. Bajamos. El aire era fresco, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Nos sentamos en el capó del coche en silencio hasta que de pronto él dijo: podríamos no decir nada, fingir que no está pasando, o podríamos admitir que hay algo que no debería estar aquí, pero está. ¿Y qué hacemos con eso? No lo sé, respondió, pero a veces sentir que alguien te ve ya es suficiente. No me tocó, no me besó, solo puso su abrigo sobre mis hombros cuando notó que me encogía por el frío. Y fue ese gesto íntimo, protector, lleno de todo lo que no se dijo, el que me hizo temblar, porque no había cruzado ninguna línea, pero ya no sabía cómo volver a casa como si nada. Volvimos en silencio. El coche de Sergio deslizándose por las calles vacías, como si no quisiera romper el hechizo que se había creado allá arriba en aquel mirador. No me tocó en ningún momento. No hubo beso, ni promesa, ni confesión. Pero cuando me dejó frente a casa, nuestros ojos se encontraron durante unos segundos demasiado largos. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo sé. Si necesitas algo, no hace falta que me lo pidas. Basta con que lo pienses. Asentí y entré. Nacho ya dormía o fingía dormir. Me quité los zapatos en la entrada. Caminé despacio como si temiera hacer ruido o romper algo, porque algo se había roto y aunque la grieta no se viera, se sentía dentro, muy dentro. Los días siguientes fueron como caminar por una cuerda floja. Todo parecía igual, pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Mi cuerpo seguía ahí, pero mi mente volvía una y otra vez a esa noche, a ese coche, a ese abrigo sobre mis hombros. Sergio no escribió, no llamó, no insistió, pero tampoco desapareció. Aparecían las conversaciones con Laura en alguna foto que ella compartía en mi cabeza cada vez que me miraba al espejo. Y entonces, un sábado, volvieron a venir a casa. Otra cena, otra botella de vino, otra ronda de risas, anécdotas y sobremesa. Pero esta vez, todo fue distinto. Sergio se movía por mi cocina como si ya la conociera de memoria. Laura hablaba animadamente con Nacho en la terraza y nosotros nos quedamos solos un instante que fue suficiente. Me acercó una copa, rozó mi mano sin querer, ¿o no? Y me susurró, ¿lo has olvidado? No, yo tampoco. Y no hizo falta más, porque la infidelidad no necesita consumarse para hacerse real. A veces basta con compartir un silencio cargado de todo lo que no se dice. Aquella noche, mientras Nacho dormía, yo abrí el móvil, miré la pantalla. Ningún mensaje, ninguna señal,
y sin embargo sentí que alguien en otro lugar tampoco dormía. No volví a ver a Sergio a solas, no volvimos a hablar de aquello, pero algo quedó suspendido entre nosotros. Una especie de promesa rota antes de nacer, un deseo sin camino, un reflejo que aunque evitas mirar, sabes que sigue ahí esperando. Y sabes que es lo más difícil, que nunca sabré si fue un error o un recordatorio de que a veces basta una sola persona que te vea para que todo lo demás deje de tener sentido. No todas las traiciones se cometen con el cuerpo. Algunas ocurren en la mente, en el corazón o en una noche cualquiera en casa con una pareja de amigos. Porque cuando alguien que no debería te mira como nunca lo ha hecho quien sí debería, es difícil volver a fingir que nada pasa. ¿Crees que una infidelidad emocional es más peligrosa que una física? ¿Qué harías tú si alguien te cuidara mejor que tu propia pareja? Déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal para más relatos reales, intensos y emocionalmente irresistibles. Aquí cada historia deja una huella y a veces una advertencia. Ya.